Bueno, vamos a empezar entonces. Primero que todo, me presento, mi nombre es Gabriela Warner, yo soy coordinadora del premio Elige Innovar y hoy día los voy a acompañar como moderadora de esta conversación que vamos a tener sobre innovación docente y cómo una idea puede transitar hacia ser una experiencia de innovación transformadora. En nombre de Elige Educar, de Dale Profe y de la Fundación ONEUS, les damos a todas y todos la bienvenida a este espacio que esperamos sea un lugar de conversación, en un ambiente relajado, de confianza, donde podamos justamente discutir y conocer a través de la experiencia de nuestros panelistas cómo una idea puede transformarse en una experiencia innovadora de transformación. Les cuento que la conversación va a tener dos momentos. Primero vamos a partir conversando con nuestros invitados, que ya voy a presentar, y ellos nos van a contar a través de su experiencia qué es esto de innovar en la docencia. Y luego vamos a tener un segundo espacio donde vamos a estar recibiendo preguntas del público a través de los comentarios de Facebook y del panel de preguntas y respuestas de Zoom, para que también los invitados nos puedan responder y podamos profundizar en las cosas que surgieron como dudas, como preguntas o como temas de interés para la audiencia. Quisiera partir eh, planteándoles algunas preguntas que creemos ustedes tienen, han surgido o están surgiendo a propósito de esta convocatoria que estamos haciendo al premio. Por ejemplo, ¿cómo se inicia una innovación docente? ¿Cuál es el punto de partida para empezar con este proceso tan rico y tan importante para la educación del día de estos tiempos? También, ¿cuáles son las iniciativas que logran traspasar las múltiples barreras que el macrosistema o el microsistema a veces imponen para poder innovar? Y tercero también, ¿qué hacen las y los profesores que logran que sus ideas y sus innovaciones se implementen, permeen a las comunidades y finalmente trasciendan? Para responder en parte a esas preguntas, es que hoy día vamos a estar conversando primero con el profesor Juan Carvajal. Él es profesor de matemática y magíster en innovación curricular y evaluación de la Universidad del Desarrollo, quien además es ganador del premio de innovación regional del Global Teacher Prize 2019. Él nos va a contar sobre su testimonio, sobre algunos proyectos que ejemplifican súper bien esta idea de cómo transitar de una idea a una experiencia transformadora, y que también para él nos ha comentado es muy importante poder transmitir y difundir esta experiencia para que muchas otras profesoras y profesores también inicien este lindo camino hacia la innovación. Y por otra parte vamos a estar con Francisca Medeiros, ella es directora de la plataforma Dale Profe, y también nos va a contar a través de la experiencia de los años de trabajo que tiene la plataforma Dale Profe, cómo esta plataforma es un nicho para que iniciativas que están empezando a ser innovadoras puedan encontrar ahí una fuente para crecer y para empezar a transformar la educación de las comunidades. Así que, habiendo ya presentado a los panelistas, me gustaría presentar un gran concepto que es el que nos va a acompañar durante esta conversación, y es el concepto de iteración. Es un concepto que se utiliza un montón en innovación, no solo en innovación educativa, sino en general en la innovación, y tiene que ver, y es más bien, es un proceso que se compone de dos partes. Una primera parte que es la prueba de las iniciativas y de las ideas que tenemos, cómo las ponemos en práctica, cómo las exponemos para generar aprendizajes, y después cómo esas pruebas nos generan aprendizajes para la mejora, para poder volver a probar y desde ahí empezar a generar un ciclo que es el ciclo de la iteración. Para entenderlo mejor hay que partir de la base de que la innovación no surge de la nada, sino que es un proceso. Y ese proceso se compone principalmente de múltiples iteraciones. A mí me gusta graficar la iteración como una espiral ascendente o una espiral que va creciendo sobre sí mismo. ¿Ya? Entonces parte de un punto, pero a medida que prueba y aprende y vuelve a probar y vuelve a aprender, va creciendo sobre sí mismo, consolidándose como una iniciativa cada vez más fuerte. Podemos plantear que la innovación docente podría partir desde un punto inicial, y a medida que la vamos iterando, se va transformando en una experiencia transformadora.
Ahora bien, ¿cómo empieza? ¿Cómo empezamos? ¿De dónde sacamos la fuerza para dar el primer pulso, o sea, el primer impulso a este punto quieto de la espiral? ¿No es cierto? Y esa es una gran pregunta que lamentablemente tendemos a pensar que se necesita mucha energía, muchos recursos, mucha fuerza, mucho esfuerzo. Y la verdad es que estamos convencidos, los panelistas y desde Elige Educar, de que no, que a veces hay acciones pequeñas, sencillas, que nos van a dar ese impulso inicial. Por ejemplo, aplicar pequeños cambios a una experiencia que ya tuvimos. No cambiarlo todo radicalmente, pequeños cambios que podemos ir probando. Por ejemplo, también abrir las iniciativas al feedback de otros, de los colegas o de un jurado, por ejemplo, en el caso del premio. O también observar las mismas iniciativas desde un punto de vista crítico, no como enamorados de nuestras propuestas, sino como alguien crítico que te va a dar feedback para mejorar. Son pequeñas acciones que no necesariamente requieren recursos que nos van a dar ese impulso inicial para crecer. Entonces, ¿por qué es que estamos convocando a reflexionar en torno a la iteración de las ideas en el marco del premio de Elige Innovar? Bueno, porque creemos que el premio es una excelente oportunidad para que todas las personas, los equipos docentes o las comunidades educativas en general que tienen una idea, que han estado probando, pero que sienten que todavía no tienen el impulso inicial para empezar su ciclo de iteración, al postular al premio van a poder exponerse justamente a estas acciones. Primero, a que un jurado los evalúe y que les dé una retroalimentación. Segundo, a repensar quizás las iniciativas que eran individuales y de solo una persona, a repensarlas de manera colaborativa. También aplicando aprendizajes que quizás quedaron guardados en un cajón y que no se aplicaron como una mejora a la propuesta. Y segundo también porque el hecho de sentarse a pensar sobre una idea, escribir sobre ella, es también un ejercicio reflexivo muy importante para que la iteración cobre sentido y permita que las ideas pasen de ser solo una idea innovadora a una experiencia de transformación. Habiendo puesto sobre la mesa el concepto de iteración, vamos a escuchar a nuestros panelistas para que nos cuenten en primera persona y desde su experiencia cómo han vivido, cómo ven ese concepto y cómo en el fondo los ha ayudado a navegar en este mundo de la innovación docente. Así que antes de hacer las preguntas, me gustaría que Juan y Francisca se saludaran a la audiencia para que nos pongamos ya en tono de conversación. Fran, por favor, te doy la palabra. Fran. Ah, yo entendí Juan. Sí. Bueno, no, nada, Fran. darles la bienvenida, muchas gracias por su interés y para mí la verdad es que es un privilegio poder compartir aquí el panel con Juan, a quien conozco desde hace ya algún tiempo, y súper disponible también para poder responder dudas en la medida de lo posible, responder preguntas y recibir también feedback, que es algo que hemos estado conversando, que ya lo planteaba Gabriela y eso, así que una muy entretenida conversación y muy esperanzadora también. Muchas Yo gracias, también, Fran. también agradecer, igual que Fran, agradecerle a ustedes que me hayan invitado y totalmente disponible para poder ayudar, ¿cierto? Para poder mostrar lo que yo hago y si en lo posible eso ayuda e inspira a otros y a otras para poder seguir este camino de la innovación, bienvenido. O sea, a eso vine el día de hoy y totalmente disponible, como dije al principio, para poder responder dudas, para poder orientar y mostrar también cuáles fueron los errores que yo cometí, porque en esto también hay que aprender, ¿cierto? Y hay que atreverse a decir, sí, me equivoqué, di varias vueltas y tuve que darme cuenta de aquello para poder avanzar. Entonces, toda la disposición del mundo. Gracias a quienes están en estos momentos conectados y revisando esta presentación. Genial. Muchas gracias a ambos. Vamos entonces con la primera pregunta que está dirigida a Juan. Juan, te leo. Me gustaría que nos pudieras contar cómo viviste tú y tus colegas esos primeros ciclos de iteración del proyecto Tocando el Álgebra. Para eso te voy a pedir que lo expliques brevemente, obviamente. ¿Cómo Bien, fue abrir la iniciativa? ¿Sí? sí, bueno,
contarles que en conversaciones y en trabajos colaborativos con mis pares, especialmente con educadoras diferenciales, nos dimos cuenta de la dificultad que había evidente y presente en los resultados de la asignatura de matemáticas. Yo soy profesor de educación básica, pero tengo mi especialización en el área de matemática, por lo tanto, la matemática siempre es una disciplina que los estudiantes no gustan demasiado y que la encuentran muy compleja, muy difícil de abordar. Entonces, cuando entramos al lenguaje algebraico, la situación se complica aún más: reducción de términos semejantes, resolución de ecuaciones, factorización, etcétera. Por lo tanto, nos estábamos dando cuenta que los resultados eran demasiado bajos y teníamos nosotros un porcentaje altísimo de estudiantes con necesidad educativa especial, alrededor del 33% de nuestros estudiantes del colegio en el cual yo trabajo tienen necesidades educativas especiales. Entonces teníamos bajos resultados. Entonces, en esas distintas reuniones de trabajo colaborativo nos dimos cuenta que era necesario ir a buscar algunas alternativas de solución que nos permitieran de alguna u otra forma mejorar aquellos aprendizajes y que hubiera una mejor comprensión, por ejemplo, del lenguaje algebraico, que es el primer gran desafío que nos toca enfrentar cuando nos acercamos ya a una matemática más pura, un poco más abstracta. Y en ese sentido me gustaría, no sé si es posible mostrar unas pequeñas láminas que cuentan un poco la historia para poder graficar con mejor claridad, ¿cierto?, lo que estoy comentando. Bueno, este proyecto es un proyecto que se denomina Tocando el Álgebra, y precisamente es tocando el álgebra porque el álgebra es el lenguaje de la matemática y es muy abstracto y es muy difícil de asir, de entender, de comprender para los estudiantes, para las estudiantes. Entonces desarrollamos esta innovación que forma parte de otra innovación mayor, pero que tiene que ver con la capacidad de promover el aprendizaje del álgebra, esta abstracción pura de la matemática, utilizando material concreto a través de una visualización táctil del lenguaje matemático, del lenguaje algebraico, especialmente desde la geometría. Muchas personas piensan que lo que primero que existió desde el comienzo del ser humano fue la matemática, y en realidad la matemática no existió, fue la geometría la que comenzó a dar cuenta de la existencia de la realidad. Alguien comentaba hace un rato atrás respecto de la importancia de la contextualización. Por cierto que así es. Entonces, al momento de abordar esto de trabajo colaborativo, nos fuimos dando cuenta que los resultados no eran los adecuados, y surgió esta idea a partir de una búsqueda de distintas investigaciones, a partir de conversaciones con los propios estudiantes y indagaciones de focus group y conversaciones con ellos respecto de qué les parecía y cómo creían ellos que podía ser mucho mejor o más factible poder aprender matemática. Y también a través de diferentes pruebas que fuimos haciendo, surgió esta idea de Tocando el Álgebra, que es una idea extraída de otra idea original norteamericana que se utilizó el año 2008 y a partir de la cual surgieron un montón yo diría, de recursos y de herramientas hacia el álgebra. Pero ¿qué es todo esto de Tocando el Álgebra? Tocando el Álgebra en realidad es, en primer lugar, una idea que busca, como lo decía, que los estudiantes tengan una mejor comprensión del lenguaje algebraico, del lenguaje de la matemática que hay detrás. Y en un primer momento, nosotros hicimos esta primera iteración, esta primera idea, generando un prototipo. De hecho, ahí dice prototipo 2 porque hay un prototipo 1, que era específicamente estas mismas baldosas o láminas que ustedes ven en la pantalla, pero todas de color blanco, todas completamente de color blanco y dibujadas así con plumón, simplemente en una hoja de cartulina o en una hoja de oficio, dibujamos las cartulinas, ¿cierto? Y los rectángulos y los cuadrados, y los fuimos marcando con una X. Todos eran del mismo color. Luego, al llevarlo a la prueba, al testeo con los estudiantes, nos dimos cuenta que era necesario diferenciarlos, especialmente cuando hablábamos de positivos y negativos, por ejemplo, de números positivos y números negativos, o cuando hablábamos de X o X al cuadrado. Por lo tanto, tuvimos que hacer ahí una adecuación, una adaptación que nos fue permitiendo, ¿cierto?, llegar a un trabajo mucho más elaborado. Este es el segundo prototipo. Como dije, el primero fue solamente las láminas de color blanco, todas de color blanco. En un segundo momento, para diferenciar las que eran negativas de las que eran positivas, por ejemplo, las X o las X cuadradas, tuvimos que ir a utilizar los colores.
y trabajamos ya con una cartulina, hicimos una matriz, buscamos una matriz desde internet y la descargamos, la imprimimos y la recortamos. Y ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo unos estudiantes están factorizando o en realidad están multiplicando expresiones algebraicas, que es 3x más 1 por x más 1. Entonces, los estudiantes van multiplicando y van obteniendo los resultados y los van viendo de manera visual. De hecho, Juan, ¿sí? que te quería hacer Adelante. justo una pregunta antes de pasar a la otra, a la otra diapositiva. ¿Sí? ¿Te dio nervio partir un trabajo con cartulinas y papel blanco? Como que te dio ese nervio que dice, pucha, todavía no está demasiado producido como para poder probarlo. ¿Cómo, esa emoción, cómo la regulaste y cómo Claro. la trabajaste? Bueno, al principio igual nosotros, junto con mis colegas del programa de integración escolar, dijimos, bueno, lo vamos a hacer así para probarlo, que sea barato, que sea económico, para ver si funciona, porque si funciona así, después lo perfeccionamos, lo mejoramos, ¿cierto? Vemos cuál es la retroalimentación que recibimos y hacemos algo mucho más probo, más elaborado, más sofisticado y que tenga un atractivo mucho más visual. Pero en principio sí, un poco duele la guatita, dice uno, bueno, vaya a llegar con esto, una lámina en blanco y negro. De hecho, lo primero que los estudiantes nos reclamaron, profe, pero esto está en blanco y negro, esto está en blanco en realidad. Entonces, ¿por qué no le pone un poco más de color para que sea más atractivo visualmente? Y ese ponerlo en práctica, ese ponerlo en tela de juicio y a la valoración de los estudiantes y de los propios pares es súper potente para poder ir mejorando. No hay que tener miedo, hay que perder el miedo a atreverse a hacer algo simple, muy, muy bajo, que uno quizá a lo mejor en principio diga, pero como que no me convence tanto. Bueno, pero en el momento de de llevarlo, ¿cierto?, a la práctica, de ponerlo al testeo, a la prueba, bueno, ahí uno va a ir encontrando justamente aquellos elementos que van a permitir ir mejorando y perfeccionando el trabajo. Entonces, este es el segundo prototipo, Gabriela. Luego de eso vino ya uno un poco más sofisticado, que fue, ya teníamos esta idea, y de repente empezamos a mirar alternativas de financiamiento, porque tú sabes que mi colegio es un colegio altamente vulnerable, 98% de IVE, de la JUNAEP, de índice de vulnerabilidad escolar, 98%, los recursos siempre están destinados, ¿cierto? Son escasos en primer lugar y están destinados a personal, a otro tipo de ítems. Entonces dijimos, ¿dónde podemos conseguir otro tipo de recursos que nos puedan ayudar? Y de pronto apareció ahí, y ahí tengo que dar crédito a Fran y a Dale Profe, que vimos esa alternativa y dijimos, no, esto está pero espectacular, porque además ellos también estaban comenzando, estaban como también probando su idea, porque ellos también son una innovación para el país. Por lo tanto, fuimos y elaboramos el proyecto, y lo que resultó fue realmente poderoso, porque ahí ya tenemos un prototipo mucho más elaborado, ustedes lo pueden ver. Esto fue lo que nos financió Dale Profe. Pudimos preparar un 35 set tocando el álgebra, 35 cajas, con cada caja con una cantidad de piezas, ¿cierto?, de baldosas le llamamos nosotros, que nos permiten un poco que los estudiantes vayan trabajando ejercicios matemáticos en primer lugar, y luego ya al final ya abordamos resolución de problemas, resolución de ecuaciones, multiplicación de polinomios, etc. Y ustedes pueden ver ahí cómo los estudiantes, a partir de fichas, porque estas son fichas en realidad, son baldosas, pueden ir tocando el álgebra. Por eso el proyecto se llama de esa forma y tiene ese nombre, tocando el álgebra, porque ellos van manipulando, y en esta manipulación, en esta visualización táctil y en la relación ojo-mano, ¿cierto? Hay una poderosa línea que nos permitió ir consiguiendo y consolidando mejores aprendizajes. Todo este proceso que dije yo, desde la hoja en blanco, luego las cartulinas y posteriormente estas fichas, que son ya de un material mucho más elaborado, recorrieron un camino de no sé, 1 mes y medio, 2 meses, para poder ir justamente consiguiendo un producto un poco más sofisticado. Y cuando uno llega con herramientas de este tipo, los estudiantes se motivan inmediatamente y dicen, ah, sí, profe, yo quiero, mira, voy a intentar eso, porque ellos lo ven como rompecabezas finalmente. Es como un juego, es como un rompecabezas. Entonces yo les digo, mira, te tengo un desafío, 2x más 1 es igual a 8 o a 9. Entonces creo que me digas cuánto vale x. Entonces ellos van tocando y cada uno tiene su set y va armando y van interactuando también entre ellos para poder irse modelando y explicando cómo va desarrollándose
la tarea. Entonces, Juan, y ahí ¿sí? pasa que a propósito de hablar de los estudiantes y de su rol, el hecho de que ellos hayan sido parte de la creación o hayan sido analistas y críticos de las primeras pruebas, los hace sentirse o se manifiestan distintos frente al uso del material. ¿Ahí hay alguna cosa increíble que pase? Por cierto, yo recomiendo a los colegas y a las personas que están escuchando, por favor, pregúntenle a los estudiantes, vayan, investiguen cuáles son las cosas que a ellos les gustan, hagan encuestas de satisfacción, involúcrenlos en el desarrollo de los proyectos, porque ustedes se van a dar cuenta y van a observar cómo cada uno de ellos asume un compromiso mucho mayor porque se sienten partícipes de la solución de una dificultad, porque ellos tenían esta dificultad y era un dolor que lo tenían ellos, pero también lo teníamos nosotros como docentes. Por lo tanto, acá estamos ganando todos en esta alternativa, ¿cierto?, de proponer una forma diferente de abordar el álgebra. Bueno, y esto ya después pasó a una tercera etapa. Después Dale Profe nos financió todo esto y yo lo conecté con la tecnología. Y eso permitió que ya pudiéramos incorporar, fíjense ustedes que tenemos las piezas, el material concreto en este caso, las fichas, pero además esas fichas también se pueden representar en la pizarra digital interactiva, que es con la que yo trabajo en mi sala de clase. Entonces los estudiantes primero manipulan en sus puestos, en sus lugares de trabajo, ¿cierto? Y luego de eso van y demuestran su aprendizaje en la pizarra digital. Y ahí están puestos los desafíos. Entonces, hay una conexión importante y al final esto va apareciendo como una suerte tiene una lógica de innovación que a los estudiantes le hace mucho sentido. Yo recomiendo, como lo decía hace un ratito atrás, investigar, preguntar, observar, hacer mucha investigación, porque cuando uno recopila información e investigación va pudiendo corregir el rumbo y tiene mucha data, mucha feedback respecto de hacia dónde tiene que encaminar su innovación. Y eso te lo va dando no la intuición o lo que uno piensa que puede ocurrir, sino que cuando efectivamente lo lleva a la práctica, lo pone ahí y hace que las personas no sé, a veces inclusive hasta que te lo destrocen. O sea, así como un estudiante me dijo, profe, pero esto está en blanco y negro. O sea, ¿cuál es su innovación? ¿Me fijan? Entonces ahí te va empujando a llevarlo hacia adelante y a consolidar un proyecto mucho más potente. Entonces tú cuando llegas ya después con estas fichas, que gracias a la fundación, ¿cierto? Dale Profe y también a las personas que colaboraron para que el proyecto fuera realidad, ya esto ya es mucho más elaborado. Y si le conectas la pizarra digital, entonces tenemos un círculo virtuoso que nos permite seguir proyectando y seguir utilizando este tipo de herramientas. Y para finalizar Súper solamente, importante. Ah, sí, ¿sí? dale, sí. No, para No, dale finalizar, nomás. cómo lo que parte desde lo concreto, desde una situación muy básica, muy simple, termina siendo algo muy elaborado, ¿cierto? Y ya después directamente atravesando hacia la abstracción. Fíjate, aquí ya metemos el álgebra, que es la meta final hacia la cual queremos llegar. Entonces, tenemos un ejemplo de resolución de problemas, de aplicación de propiedades, etcétera, etcétera, desde estas fichas, desde estas baldosas que pudimos obtener a través de la innovación, ¿cierto? Y que pudimos conseguir financiamiento a través de Dale Profe. Sí, para cerrar como esa idea desde lo más como conceptual de la innovación, probablemente nunca hubiese llegado al resultado en el que estás hoy, porque probablemente va a seguir creciendo, si no te hubieses dado toda la vuelta anterior. Y eso es súper valioso en el fondo. Existen muy pocas personas genio que un día se despiertan y dicen, oh, tengo una gran idea. La mayoría de las personas que logran generar innovaciones que trascienden y que impactan son personas que han vivido este proceso. Entonces es súper bueno el ejemplo porque nos muestras cómo partiste de algo muy simple, un papel, con un impulso Plumón, inicial, papel y que plumón, era esa papel y plumón. energía que se Sí, necesitaba, y la cuestión después empezó a agarrar fuerza sola. Y así empezaron es. a llegar los recursos, y empezaron a llegar las colaboraciones, y empezaron a llegar las ideas. Y bueno, y ahora estamos acá, pero de aquí para adelante posiblemente vienen muchas otras cosas. Y eso es Así es. lo Yo interesante. recomiendo para los colegas y las personas que están pensando en innovar, recomiendo de todas formas la colaboración como base, como centro, como esencia de la innovación y la investigación. Son dos elementos que, ya eso tú le agregas la pizca de pasión y de compromiso que debes tener y ya tienes un buen camino avanzado y por lo menos tienes el combustible inicial para poder Claro. apalancar cualquier idea de cualquier innovación específica.
Y esa investigación puede ser a través de lecturas de papers, investigación así más científica, pero también levantamiento de entrevistas, encuestas y otra información más cualitativa. Es la mezcla de lo cuantitativo y lo cualitativo lo Así que es. sirve de insumo y de materia prima. En Vamos a general, pasar ahora, sí, en ¿sí? general, solo para terminar, recomiendo que se investigue desde el contexto, desde la realidad en la cual uno se desenvuelve, porque todos los contextos son diferentes, por lo tanto, es importante preguntar, aplicar encuestas de satisfacción o encuestas, ¿cierto?, que vayan apuntando a valorar determinada práctica, determinado, no sé, material, estrategia que tú estés utilizando. Súper, muchas gracias, Juan. Vamos a pasar con la Fran. En la misma línea de esta energía inicial que se requiere para iterar, me gustaría, Fran, si nos pudieras contar cómo la plataforma Dale Profe es una oportunidad para dar ese primer impulso. Juan ya lo contó desde su experiencia, pero queremos escucharte porque sabemos que tienes harto más que decirnos. Bueno, Dale Profe, para los que no lo conocen, daleprofe.cl es una plataforma de crowdfunding, que es este concepto de financiamiento compartido o financiamiento colectivo, y lo que busca es ser un espacio para que profesores y educadores que se desempeñan en contextos más vulnerables puedan subir proyectos de tal manera que cualquier persona, los conozca o no los conozca, pueda hacer donaciones y con eso lograr financiarlo. Entonces, primer punto es atreverse, pero no solamente verlo como una posibilidad de financiamiento para una idea o para un proyecto inicial, sino que también una vitrina, una ventana para poder visibilizar la labor que de repente muchas veces es silenciosa en la sala de clases y exponerse por un lado a que te den feedback, que es algo tremendamente valioso. Y ahí Juan lo comentaba, que en realidad es tan importante el valor de aprender. Y ese aprender también implica reconocer las cosas que hiciste bien, pero también las que pudiste haber hecho mejor. Y eso te lo puede transmitir distintas personas que van viendo tu idea, tu proyecto. Nosotros en Dale Profe lo que buscamos es eso, o sea, apoyar por un lado el financiamiento de estas ideas, por otro lado la visibilidad. ¿Y por qué? Porque eso genera también un círculo muy virtuoso, porque contagias, inspiras a otros profesores para que también puedan replicar esa idea o a partir de esa idea adaptarla también a sus propios contextos, que es otro elemento que también mencionaba Juan. Él decía, bueno, esto de tocando el álgebra tampoco es algo así que partió desde cero, algo vi afuera y lo traje y lo adapté a la realidad chilena y a la realidad de Mulchen específicamente en el caso tuyo, Juan. Entonces, también es un espacio para eso. Nosotros en Dale Profe, bueno, los profesores se registran y en cualquier momento del año pueden subir proyectos a la plataforma, pero van pasando etapas. ¿En qué sentido? El primer proyecto que pueden subir tiene un tope de presupuesto de hasta 250.000 pesos. Si ese proyecto logra financiarse, nosotros en el equipo compramos los materiales, los enviamos al establecimiento para que el profesor pueda llevar a cabo su proyecto y una vez que lo termina debe subir evidencia de esa ejecución, que son fotos, son testimoniales de los estudiantes, cartas de agradecimiento, dibujos, cualquier material que dé cuenta de que realizó el proyecto y de alguna manera agradezca también a quienes donaron para poder financiarlo. Entonces, una vez que se logra ese círculo, ahí el profesor o la profesora puede subir un segundo proyecto y ahí ya tiene un tope de hasta 500.000 pesos. De nuevo, si se hace la misma vuelta, puede subir otro hasta 1.000.000 de pesos. Y bueno, y ahí ya eternamente puedes subir los proyectos que quieras, siempre y cuando vayas cerrando estos ciclos. Entonces también la invitación es a que no necesariamente hay que llegar con grandes ideas, sino que puede ser también un puntapié inicial para acciones más sencillas de repente y de ahí en adelante echarlas a andar. Entonces, eso es un poco lo que nosotros buscamos. Por otro lado, el feedback, también la retroalimentación que recibe quien se expone en esta plataforma. Por un lado, bueno, son las mismas donaciones. Claramente, si tu idea es buena y la pudiste transmitir bien, que ese también es un desafío importante, porque no es solamente contarla, sino que el relato es muy importante. Pero si tú ya logras motivar a donantes para que te ayuden a financiarla, ese es un primer logro, es una primera retroalimentación de que tu idea
está de alguna manera tocando ciertas fibras de gente que no necesariamente te conoce, es gente que probablemente en algunos casos sí, son amigos, son cercanos, son parte de la comunidad escolar, pero muchas veces son personas que pueden estar al otro lado de Chile, incluso afuera, y que no te conocen, pero que creyeron en tu proyecto porque quieren apoyar y ayudar a que los estudiantes en ese sector, en esa región o en esa, digamos, en esa temática, como puede ser las matemáticas, la ciencia o la literatura, puedan desarrollarse y puedan tener mejores experiencias de aprendizaje. Entonces, tener el feedback de los donantes es muy valioso. Además, bueno, ellos, cualquier persona que apoya al proyecto puede dejar también sus comentarios y eso también va sirviendo en este proceso de ir mejorando, ir iterando. Así que eso, bueno, los que no conocen, los invito a conocer, subir sus proyectos a la plataforma y bueno, vivir esta experiencia que puede ser un primer paso para otras cosas, para irlo haciendo crecer cada vez más esta idea. Genial, Inés. Y hablando de Dale Profe, Juan, ¿te acuerdas de cómo fue? Como ya me siento a escribirlo, lo escribo, qué pido, cómo lo explico, como cuán valioso fue, más allá como de poder financiar la propuesta, sino el tener que contarle a otro tu propuesta, cómo fue y qué valor le dio a tu proyecto, a este de Tocando el Álgebra. Bueno, en primer lugar debo decir que es muy desafiante porque obviamente, y hoy es parte de las características de la mayoría de los proyectos que se nos están pidiendo, o la mayoría de los formularios, las formas de postulación, hay que ser muy sintético, hay que ir al grano, y los profesores muchas veces tenemos esa dificultad, que nos vamos por las ramas y damos vueltas. A mí me pasaba mucho y tuve que aprender en ir y venir, ¿cierto? En iterar constantemente para tratar de sistematizar al máximo y ser lo más preciso posible para poder comunicar una idea. Entonces, cuando me enfrenté, por ejemplo, a subir esta segunda, porque esta es la segunda idea que yo subí, porque tuve otra idea anteriormente. Ya tienes dos proyectos en Dale Dale. Tengo dos proyectos con Dale Profe. Entonces, el primer proyecto fue interesante porque me invitó a sistematizar, a ser muy preciso en cómo comunicar la idea. Hoy día está muy en boga, ¿cierto? Y se está trabajando mucho desde los ámbitos de la innovación, el tema de los pitch, de la síntesis, de comunicar, ¿cierto? Y de transmitir una idea y de impactar de una manera rápida, sencilla, ¿cierto? Y poder comunicar rápidamente qué es lo que se pretende desarrollar. Por lo tanto, ahí hubo un primer gran desafío, que es sistematizar al máximo mi proyecto para poder dar a conocer y poder convencer a aquellas personas que yo estoy buscando que puedan, ¿cierto?, colaborar con este proyecto. Además de la Fundación Dale Profe, ¿cierto?, todas las personas que están y que entran a la página y que donan para que tu proyecto se haga realidad. Entonces, ese fue como un primer gran desafío. Y bueno, la experiencia de poder hacerlo espectacular. También se agradece, porque yo he participado de otros proyectos en los que los formularios son eternos y tú no terminas nunca de completar y te preguntan por una cosa y por otra. Y hoy día la tendencia, afortunadamente, para mí por lo menos, yo agradezco que sea lo más simple posible y hay como un primer filtro, y si ese primer filtro funciona, ahí tú vas ya con un proyecto ya más elaborado y con respondiendo muchas más preguntas, y ahí te requieren mayor información. Pero en primer lugar fue esa posibilidad de sistematizar, como ocurre en Twitter, por ejemplo, de tener que comunicar una idea en tan pocos caracteres. Bueno, acá también, en Dale Profe también pasa lo mismo, y en la mayoría de las áreas, ¿cierto? Y de aquellas instituciones que están colaborando para desarrollar emprendimiento en Chile, en cualquier área. Entonces, especialmente en el área de la educación, que Dale Profe ahí hace una tarea realmente fundamental. Yo valoro mucho su trabajo, porque el primer proyecto que presenté me permitió ganar, entre otras cosas, premios y todo eso, y ellos fueron los primeros que creyeron en esta idea y me financiaron la confección de 50 tableros de juego, y que fue, después de los tableros vino la aplicación y fue creciendo. Entonces, es interesante y hay que atreverse. O sea, la invitación es a atreverse, sentarse un ratito, tomarse el tiempo y poner en común, primero, entre todo tu equipo con quien tú estás trabajando, poner en común cuál es la idea que vamos a llevar adelante, y luego de eso sistematizarla y ponerla en el papel, ¿cierto? En este caso en el formulario, y ser lo más preciso y claro posibles. Perfecto.
Mira, Gracias. yo, aunque no está, me salgo un poco del libreto, aunque no hay un libreto propiamente tal aquí en esta conversación, pero de repente contar así muy, muy cortito cómo fue la experiencia de Dale Profe, que efectivamente es una innovación en sí. Nosotros el año 2008 vimos cómo nos topamos buscando distintas ideas, nos topamos con la plataforma Donors Choose, que es una plataforma que opera ya hace casi 20 años en Estados Unidos, que partió por un profesor que hacía clases en el Bronx, ahí en un barrio bien, bien marginal en Nueva York, y él se dio cuenta que en realidad había una serie de cosas, de materiales, puntualmente de libros, que quería que sus estudiantes pudieran leer, y que no tenía cómo entregárselos, entonces empezó a sacar fotocopias, y la verdad es que se las entregaba a los estudiantes, y él con plata de su propio bolsillo financiaba estas fotocopias y se las entregaba porque querían que ellos tuvieran la experiencia y la posibilidad de leer ese libro que a él lo había marcado. Bueno, y con esto empezó a tocar puertas y finalmente llegó a lo que hoy es Donors Choose, que es esta plataforma de crowdfunding para ideas de profesores. Y bueno, y nos dimos cuenta que en Chile no había algo parecido, que el concepto del crowdfunding está de alguna manera incipiente, está partiendo, todavía no está muy desarrollado, pero definitivamente en el ámbito de la educación y con los profesores no había nada. Entonces, miramos un poco la idea, dijimos, ok, veamos si es que puede funcionar o no, y ahí las primeras invitaciones a participar en Dale Profe, antes de construir la plataforma, que requiere una construcción y toma varios meses, fueron 9 meses, una guagua, tal cual. Y, Fue un y bueno, parto. claro, comparte todo. Entonces, primero invitamos a profesores con los que ya habíamos trabajado en distintos programas de formación, que hemos trabajado desde la Fundación La Reinvial, que es donde se aloja la plataforma Dale Profe. Y les planteamos que nos propusieran proyectos que mejoraban la experiencia de sus estudiantes en la sala de clase. Y planteamos en una hoja, por eso en blanco y negro también, en una hoja de Word, venían como las cosas que era importante que ellos pudieran describir. Entonces, quiénes eran ellos, una breve descripción, en qué colegio trabajaban, cómo eran sus estudiantes, cuál era su idea, el nombre de la idea y un presupuesto más o menos de qué tipo de materiales estaban pidiendo. Dijimos, bueno, vamos a ver qué llega, porque a lo mejor dicen, no, yo no me interesa nada, no tengo tiempo, o en realidad van a llegar cosas que eran imposibles de conseguir, de concretar, a lo mejor con un monto tan chiquitito no iban a poder hacer nada, entonces todo eso eran interrogantes, y fuimos y le preguntamos a quienes iban a ser los principales usuarios de esta plataforma, así como Juan le preguntó en algún minuto a sus estudiantes, bueno, nosotros también fuimos a preguntarle a los profes, y nos llenamos de proyectos, o sea, miles de proyectos, y lo que hicimos, bueno, no podíamos empezar a tocar puertas a ningún donante, porque no teníamos la plataforma, entonces tampoco íbamos a hacer tipo colecta, y lo que hicimos fue, con un presupuesto que teníamos en la Fundación La Reinvial, seleccionamos algunos de esos proyectos y los financiamos. Y después vimos que efectivamente se cumplía el ciclo también de que nos mandaran evidencia, porque uno ya, listo, hace todo, lo consigue, de repente ya te olvidas de quienes te apoyaron, y es muy importante poder agradecerle a quienes creyeron en ti, en tu idea, y en este caso es agradecerle a los donantes. Así que hicimos el ciclo, corregimos algunas cosas, y dijimos, ok, hay agua para la piscina, así que, o sea, hay agua en la piscina, nos tiramos a la piscina, y ahí empezamos a construir la plataforma, y bueno, ya llevamos 2 años con Dale Profe, y esperamos que esto vaya creciendo cada vez más. Así que esa también es la experiencia como de etapas y de ir mejorando. Y por supuesto que cuando partimos a la fecha, ya hemos hecho varios arreglos dentro del sitio que hacen más amigable la experiencia, el uso, que incluye ciertas como modalidades o ciertas aplicaciones, digamos, que se pueden hacer mucho más simples al momento de administrar, al momento de registrarse, etc. Y, es hermoso ver que al final, desde lugares muy distintos, el modelo es el mismo. Es la misma lógica de partir humilde, partir tranquilo, sin miedo al error, y a medida que vas recibiendo la retroalimentación y vas generando aprendizaje, empiezas a hacer crecer las ideas. Probablemente, de nuevo, nunca hubiesen llegado a lo que es hoy Dale Profe si no hubiesen hecho esa primera experiencia piloto para ver si se llenaba o no se llenaba la piscina, ¿no es cierto? Bueno, voy a hacer una pausa para saludar a todas las personas que nos están saludando. Tenemos a gente incluso fuera de Chile, de México, Colombia, Guatemala, Argentina. Los invitamos a que hagan sus preguntas por el panel de preguntas y respuestas de Zoom,
y además a través de los comentarios de Facebook. Todas las preguntas más aplicadas al premio las vamos a responder después de este conversatorio en el Facebook, y también aprovechamos de avisarles que vamos a tener un webinar el día viernes a las 5 de la tarde para resolver preguntas concretas de la postulación al premio, ¿ya? Así que en la página web del premio, que es www.eligeinnovar.cl, en la sección Todo lo que tienes que saber para postular, está el link para que se inscriban al webinar. Así que, habiendo dicho eso, vamos a pasar a otra pregunta para Juan. Le pregunta a Juan, ¿cómo crees que podrían aprovechar las y los profesores que quieren postular al premio esta instancia de premio para iniciar un proceso de iteración, que es tan necesario, en el fondo, para que estas ideas incipientes que ya tienen una experiencia previa puedan iniciar el camino hacia hacer innovaciones transformadoras? Bueno, como lo dije al principio, igual es importante que yo sé que muchas veces los profesores y profesoras tenemos dificultades con la gestión de nuestro tiempo. Esa es una primera gran preocupación que tenemos, pero es muy importante aprovechar este tipo de espacios. Yo de verdad lo vuelvo a reiterar, valoro que se esté considerando la innovación dentro de la educación, porque tenemos problemas y tenemos dificultades en nuestros resultados. Por ejemplo, en la asignatura de matemáticas, en los últimos 10 años estamos estancados a nivel internacional, no hemos avanzado en nuestros resultados. Los estudiantes se aburren fácilmente en las clases. Entonces este tipo de espacios, este tipo de premios, lo que van a permitir a las innovaciones, a todas aquellas innovaciones que lleguen, es a poder contar con recursos para apalancar, y no solamente con recursos económicos, que es como la primera gran piedra de tope, sino que también con acompañamiento, que es muy importante para poder ir aprendiendo y creciendo, por ejemplo, en saber qué es un pitch, cuál es la nomenclatura técnica que está detrás de estos temas de la innovación en el día de hoy. Iterar, por ejemplo, realizar todos los procesos, ¿cierto?, que acompañan a esta idea. No enamorarse de la solución, por favor, cuidado, porque a mí me pasó y les recomiendo, por favor, de hecho, Albert Einstein me parece que fue que dijo, si tuviera un problema, utilizaría 55 minutos para definir correctamente el problema y solamente 5 minutos para plantear una solución. Si uno parte desde la solución y no desde el problema, lo más probable es que perdamos tiempo y tengamos que partir nuevamente desde cero. Atención con observar la realidad, con mirar lo que está ocurriendo, con entender cuáles son las dinámicas, con empatizar con el dolor de la situación que estamos enfrentando. Y este tipo de iniciativas, que este tipo de premios, lo que te van a permitir a ti es contar con insumos, tanto económicos como de tipo cierto técnicos, para poder llevar más adelante a un próximo nivel tu idea, tu innovación. Y por cierto que eso puede seguir creciendo. En general, las innovaciones tienen procesos de ciclos de mejora continua y jamás termina uno de consolidar una innovación. Uno siempre está diciendo, pero ¿y si le agrego esto? Pero ¿y si la coloco de nuevo para que la prueben y a ver qué resulta? Cuando ustedes, por ejemplo, hagan investigación, y esta es una recomendación, no hagan preguntas dicotómicas para que las respuestas sean sí o no, porque uno tiende a hacer ese tipo de preguntas para poder esperar las respuestas que uno está buscando. No, ábranlo a preguntas que sean más de carácter cualitativo, que sean cierto, preguntas abiertas y que permitan contar con mucha mayor información para que tu innovación tenga un mejor destino. Y en general, bueno, este tipo de acompañamientos que ustedes van a hacer a través del premio, imagino que también van apuntando hacia eso. Entonces, aquí tenemos un espacio valiosísimo, créanme, porque yo he recorrido también estos espacios. Tenemos un momento espectacular en el que se está apoyando con recursos, ¿cierto?, para la innovación educativa. Estamos atrasados, estamos pendientes, la educación quedó en evidencia que está pendiente respecto de las tareas que tiene que abordar, y aquí tenemos una oportunidad única para poder justamente llevar adelante aquellas innovaciones. No enamorarse de la solución, investigar, preguntar, iterar constantemente y aprovechar este tipo de espacios para poder ir mejorando y creciendo con su innovación. Y ahí es súper importante para dar un punto también, como entender que este premio u otros que hablan sobre innovación y que reconocen la innovación, no necesariamente el recurso está el recurso se va a usar para el producto final. Muchas veces uno tiende a pensar que ¿qué es lo que quiero? Mi producto final, hacia allá va más innovación. Y es un error muy, muy, Muy frecuente. muy frecuente en el proceso de innovar. ¿Cuál es mi idea? Voy para allá, me enamoro de mi idea y todo lo que pasó antes no importa. Al revés,
se debiesen entender estas convocatorias como un apoyo al crecimiento. Y no entender el resultado, o sea, no entender el recurso como el producto final, Por sino eso como una compañía. Comentaba respecto de esos 55 minutos para definir el problema. Ese es el proceso, Claro, ese es el camino claro. que hay que recorrer. Y los 5 minutos son para la solución. No anteponer al problema, ¿cierto? Al dolor, la solución, porque obviamente eso nos va a hacer perder tiempo. Con la innovación la idea es fallar temprano y fallar barato, que sea rápido, pero para eso tenemos que tener la sensibilidad, la empatía para entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Exacto. Vamos a hacer una última pregunta, Juan, para pasar a las preguntas del público. Y es, ¿qué pasa después, Juan? ¿Cuándo empieza esta idea a ser una experiencia transformadora? Bueno, en el caso particular de la que yo les acabo de comentar respecto de tocando el álgebra, cuando tú empiezas a mirar los resultados, cuando empiezas a mirar la cara de los estudiantes, cuando tú dices, vamos a trabajar con lenguaje algebraico, vamos a resolver una ecuación, y tú ves que ya, antes era, no, solamente abstracción. Vuelvo a repetir, lo dije también hace un rato atrás, estos son actos de justicia, entonces es importante empatizar con el dolor en este caso de las personas con las que yo interactúo, mis pares, mis estudiantes. Entonces cuando yo soy capaz de observar que hay resultados, que los estudiantes están, y un estudiante se acerca y te dice, o tú aplicas una pequeña encuesta, 3, 4 preguntas, y dice, ¿qué te pareció? ¿Entendiste mejor los conceptos, las ideas? Y ellos te retroalimentan y te dicen, sí, ¿sabe qué, profe? No, me gusta esta forma, lo entendí mejor. Y después te dicen, ¿sabe qué? Ya no necesito las fichas porque ya sé lo que había detrás de las fichas. Entonces tú dices, entonces esto funcionó. A mí me ha pasado, eso lo digo. Y además también he tenido la oportunidad, por ejemplo, la primera innovación que fue MATLAB, que es una aplicación informática, pero que está incorporada a los tableros de juego, que fueron financiados, y me ayudó DaleProfe a conseguir el financiamiento para ello. Ahí, por ejemplo, yo hace un par de días atrás estaba conversando con un dueño de una escuela de conductores que me preguntaba, oye Juan, ¿y tu aplicación, tu innovación podrá servir para poder hacer estas preguntas que vienen en los test para poder aprobar? Y perfectamente, o sea, y se van abriendo posibilidades que yo jamás visualicé esa posibilidad, jamás pensé en sacarlo desde el ámbito de la educación, pero se van abriendo esos caminos que uno no los ve, y la innovación es así, tiene esa particularidad que va creciendo y tú no puedes anticipar, uno sabe dónde parte, dónde comienza, pero no tiene idea de dónde puede terminar. Genial, es verdad. Mire, vamos a pasar a una pregunta que nos llegó del público, ya cambiando de momento de nuestro conversatorio, y es abierta para los dos. Vamos a partir con la Fran. Dice, está enfocada como hacia si fueras un profesor, pero yo la voy a dar vuelta para entenderlo desde DaleProfe. ¿Qué ha sido lo más desafiante de realizar un proyecto de innovación? Entonces, ahí me gustaría que tú desde una plataforma que recibe proyectos, ¿cuáles son los puntos críticos que tú has encontrado en las propuestas que llegan? Que podrían servir y que tu respuesta en el fondo podría servir para profesoras y profesores que están pensando también en postular al premio o en participar en DaleProfe. Bueno, nosotros partimos de la base de que los profesores son quienes mejor conocen qué cosas pueden motivar y ayudar a que sus estudiantes aprendan mejor, se motiven, se interesen, enganchen en la clase y puedan complementar también, digamos, los aprendizajes que están generando más tradicionalmente con algo a lo mejor diferente o novedoso. Tengo algunos ejemplos que puedo comentar, pero creemos que eso es importante. Entonces, el desafío está, y por lo mismo nosotros no hacemos un gran juicio de valor si el proyecto es bueno o no. Asumimos que es bueno porque es algo que la persona que lo está presentando cree y tiene fe y a lo mejor lo ha probado o lo ha piloteado con sus estudiantes y quiere volver a hacerlo, escalarlo o simplemente echar a andar una idea que tenía en el papel en blanco y negro. Pero sí creemos que es importante, uno, la capacidad de síntesis, que era lo que decía Juan, no darnos vueltas en tantas cosas, sino que elegir también cuáles son aquellas palabras, aquellas frases que van a despertar el interés en los demás. Porque aquí uno está haciendo dando a conocer algo para que te valoren, pero también para que te aporten. Entonces hay que ser vendedor en el buen sentido de la palabra, hay que poder transmitir, hay que poder convocar, hay que poder inspirar. Entonces, la síntesis, pero también
el optimismo o esa como mirada de esperanzadora. Yo con este proyecto creo que mis estudiantes van a lograr esto y esto y esto y van a hacer finalmente mejor su experiencia de aprendizaje. Y por otro lado, una de las dificultades quizás que vemos más es el presupuesto, porque aquí se les pide que quien presente el proyecto tenga que cotizar los materiales. O sea, no es esto de que sí, yo creo que me cuesta tanto y más o menos. No, aquí hay que hacer el ejercicio que hoy en día, la verdad es que con internet es bastante más simple cotizar, porque uno puede, oye, en este proveedor, sí, mira, tiene tales, perfecto, esos elementos. No pedimos 3 cotizaciones para elegir cuál, no. Lo que se pide es que se tenga identificado al proveedor o los proveedores y el tipo de materiales, y si es hacer el ejercicio de si ese proveedor va a tener o no la posibilidad de despacharlo a la escuela, porque hay muchos profesores de escuelas rurales que están bien alejadas de los centros urbanos y muchas veces los proveedores más tradicionales no llegan hasta allá. Entonces tienen que buscar a lo mejor proveedores locales o de alguna manera poder recibir este material. Entonces, en eso hay que ser muy, muy riguroso. No es algo complejo, pero sí es algo que por lo menos en Dale Profe valoramos mucho, que es la transparencia, es el mostrar cómo se van a gastar esos recursos con nombre y apellido. Estos son 3 lápices comprados en el almacén de XYZ, tales cantidades y el costo de despacho va a ser tanto. Así de concreto. Y lo otro también desafiante es el nombre, el título de la canción, que yo creo que siempre un nombre tiene que transmitir algo. Entonces, ahí es bueno hacer el ejercicio. Yo creo que también a medida que se va poblando de más proyectos la plataforma, también los profes pueden ir jugando y navegando un poco y viendo ideas que son buenas de replicar en cuanto a nombre y en cuanto a proyecto en sí. O sea, ahí tenemos proyectos bien novedosos. Podría estar mucho rato hablándoles de los proyectos, pero hay varios proyectos bien que son como regalones. Hay una profesora en Melipeuco, profesora de Mapungún, que quería mejorar esta experiencia de enseñarles y pidió instrumentos musicales mapuche. Y eso uno dice, oye, es algo bastante sencillo, no es algo muy caro de conseguir, y sí generó un cambio en la forma en que por lo menos sus estudiantes apreciaban la cultura mapuche. Y bueno, y hay otros varios proyectos que podría mencionar. Una profesora que pidió un telescopio ahí en la zona más del norte. Han pedido muchos microscopios, cosas de laboratorio, un carrito, el laboratorio móvil, un carrito que estaba diseñado para que ahí pudieran ir una serie de elementos que servían para el laboratorio, porque ese colegio no tenía laboratorio. Entonces con este carrito lo que iba haciendo es que era un itinerante que pasaba por las distintas salas, en vez de que los estudiantes se movilizaran hacia un laboratorio que no había. Entonces llegaba a la clase de física, entra el carrito de laboratorio y así todos lo usamos. Genial. Claro, y son todos ejemplos en que uno se da cuenta que están súper basados en el contexto. No es un recurso porque sí, es un recurso que tiene sentido primero en el aprendizaje y segundo en el contexto. Y eso es súper, súper, súper clave. Y ahora te pregunto a ti, Juan, ¿qué es lo más desafiante de realizar un proyecto de innovación? Bueno, hay varios puntos, varios nudos críticos, ¿eh? El primero, yo diría que el primero y gran obstáculo a superar son nuestras propias resistencias al cambio. O sea, primero tenemos que convencernos nosotros mismos que hay una dificultad, que tenemos una situación que hay que abordar y que tenemos que transformarla. O sea, porque como estaba sucediendo hoy en día, no está dando los frutos que uno está esperando. Entonces, el primer gran problema son las trancas que uno mismo como profe tiene, ¿cierto? No, a priori uno dice, no, esto no va a funcionar. No. O sea, sacarse esa primera negatividad que está encima. Cuando uno innova tiene que aprender a equivocarse, es parte de la innovación. Y esa resistencia al cambio también está en tu contexto, en tu espacio. O sea, muchas veces también tus propios pares o tus equipos, ¿cierto? Los equipos directivos igual también como que miran con recelo muchas veces este tipo de innovaciones si es que no vienen dadas desde arriba hacia abajo. Tenemos que instalar dentro de nuestro sistema escolar, de nuestro sistema educativo, que las innovaciones también vayan en el sentido contrario, que sean desde abajo hacia arriba, porque esas quizás a lo mejor tienen mucho más potencia, mucho más poder y tienen mucha más contextualización
y sintonía con la realidad. Ese es como el primer gran obstáculo. Bueno, también el tema de la gestión del tiempo. Muchas veces los docentes dicen que yo no tengo tiempo para poder hacer esto. O sea, ¿y cómo lo voy a hacer? Es sobrecarga de trabajo. O sea, si la innovación está bien apuntada y está bien planteada, debería ayudarme a simplificar mi trabajo, no a complejizarlo, a simplificarlo. Debe ir en ese camino y en ese sentido. Y para que eso ocurra, yo tengo que compartirla con otros para que ponerla en valor, ¿cierto? Para saber si efectivamente está o no en el camino correcto. Entonces, es importante también ese segundo punto. Y obviamente lo que conversaba también Frank, que es la capacidad de síntesis, que también lo anticipé, y que tiene que ver con ser capaz de poner en pocas palabras una idea que sea capaz de seducir, no solamente en este caso a tu entorno, a tus pares, sino que también a otros que quizás ni te conozcan, no sepan cierto de ti y que tú estás pidiéndole su colaboración. Entonces ahí también hay un desafío mayor y eso implica la capacidad de empatizar y de emplazar a los demás a hacernos cargo también de una labor que tiene que ver con la educación, que es una labor muy poderosa, muy potente y que hoy día en pandemia ha quedado de manifiesto que es relevante en términos de la importancia que tiene para poder construir sociedad. Eso es como lo que yo diría lo principal, lo más esencial. Genial. Vamos a ir a otra pregunta, que quizás es para que profundices un poco. ¿Cómo los estudiantes han participado en alguna fase del proyecto? Tú algo nos dijiste de Tocando el Álgebra, pero quizás nos podrías contar más en detalle cómo fue esa participación, cuántas entrevistas les hiciste, cómo levantaste la información o los comentarios que ellos te daban, si pudieras profundizar en eso. Bueno, yo trabajé con 4 cursos en total, fueron cerca de 120 estudiantes a los que yo expuse esta experiencia en distintos momentos del currículum, ¿cierto? En distintos cursos, en distintos niveles, y uno va preguntando, ¿cierto? En primer lugar, de hecho, algunos estudiantes en primer término me ayudaron a construir, ellos fueron parte de los que construyeron esas baldosas de cartulina, no la primera, sino que la segunda, ellos participaron también en la construcción, recortaban, qué sé yo, para poder ir dando cuenta también del compromiso y de involucrarlos en el proceso. Es muy importante porque cuando uno llega con una solución desde arriba, sin haber considerado, que no sea horizontal, ¿cierto? Que no considere también la opinión de los demás, tiene mucha probabilidad de no emerger, de no salir adelante. Por eso es importante considerar también la opinión de ellos. Y bueno, en el caso de Tocando el Álgebra, ellos fueron parte del proceso de diseño de los colores, por ejemplo, que le íbamos a colocar, cómo íbamos a representar los positivos, cómo íbamos a representar los negativos. Por ejemplo, yo les preguntaba, chiquillos, ya, los positivos van a ser azules, según ustedes, y los negativos van a ser rojos. Perfecto, porque se asocian generalmente a eso. Bueno, pero ¿y la x cuadrada y la menos x cuadrada? Entonces también les voy poniendo desafíos para que ellos también vayan siendo parte del diseño de la innovación. Cuesta porque hay que emplazarlos también, al igual que a las personas que colaboran con financiamiento, hay que emplazar y hay que seducirlos. Ahí está el desafío y ahí está la tarea nuestra como docentes, ¿cierto?, de ser capaces de involucrarlos en el proceso. De verdad. En MATLAB, por ejemplo, que es mi aplicación, ellos me ayudan a construir preguntas tarjetas, que son los desafíos matemáticos que ellos mismos después realizan. Voy a poner un solo ejemplo. Si yo construyo una pregunta, yo profesor, construyo una pregunta y se las planteo a los estudiantes, los estoy colocando quizá a lo mejor en la taxonomía de Bloom, una taxonomía revisada de Marzano, lo que ustedes quieran, los voy a colocar en general en aplicar, como máximo a ese nivel del conocimiento. Sin embargo, cuando yo les desafío, les digo, chiquillos, tenemos este conocimiento, inecuaciones, ¿cómo lo conectamos con la realidad? ¿Cómo somos capaces de generar una pregunta que tenga que ver con las inecuaciones y formulémosla para incluirla en la aplicación? Entonces ahí ya tú lo llevaste a niveles superiores del pensamiento. Toda la razón. Súper interesante todo lo valioso que puede salir de involucrar a los estudiantes, porque incluso pienso que también son agentes que también transmiten su experiencia a otros compañeros. Hay casos de un grupo de estudiantes que le cuentan a los de al lado y los de al lado dicen, ay, porque a nosotros no, y empieza así una cosa que trasciende ya solo el aprendizaje, sino que también contagia a otros profes, a los directores, a las directoras. Gabriela, un dato nada más, dame un minuto, Sí. un dato para contarles algo a ustedes y a las personas que están escuchando. Fíjate que cuando yo llegué a la escuela a trabajar en el establecimiento en el que estoy hoy día, teníamos unas sillas y unas mesas realmente horribles.
Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Apliqué una encuesta de satisfacción a mis estudiantes, les pregunté sobre la forma en la que yo hacía clases, los materiales que utilizaba y el mobiliario. Entonces ellos, como yo sabía, eran 120 estudiantes, 140 que tenía en ese momento. Entonces, 140 estudiantes dijeron, el mobiliario hay que cambiarlo. Y con ese resultado yo fui donde el director y le dije, ¿sabe qué, director? No lo digo yo. Lo dicen 140 estudiantes de esta escuela, es necesario cambiar el mobiliario del aula Pitágoras, de la sala en la cual yo tengo, de que es el aula de matemáticas. Al año siguiente el mobiliario es nuevo. Yo llego en marzo y el mobiliario está nuevo. ¿Me Sí. Entonces, involucrar a los estudiantes tiene efectos sumamente positivos porque finalmente son ellos los que nos permiten a nosotros trabajar, por ejemplo, o avanzar o crecer. Tal cual. Juan, otra pregunta para ti. Dice, ¿cómo se articulan los objetivos de aprendizaje de la asignatura o transversales en un proyecto de innovación? ¿Cómo Bueno, es ese ejercicio? Bueno, es importante porque finalmente todo lo que yo estoy haciendo y los ejemplos que le he dado tienen que ver con conseguir aprendizajes. Para allá, siempre ese es el centro, es el meollo del asunto. O sea, la idea es que los estudiantes consigan mejores aprendizajes. Y la innovación es un medio que yo tengo, ¿cierto? Que puede ser un recurso, puede ser una estrategia, puede ser un proceso, lo que tú quieras, pero es un medio que yo tengo para poder llegar a ese fin que es la consecución de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, cuando yo hago ese cruce, ya hago ese link entre los planes y programas de estudio, entre el currículum nacional y la innovación, y digo, entonces el medio que vamos a utilizar va a ser este, y ese medio se conecta con este nivel de aprendizaje o con este ámbito del currículum, o con este, por ejemplo, si es un aprendizaje basado en problemas o es un aprendizaje basado en proyectos, entonces uno dice, ya, entonces esto está conectado con esto otro y con esto otro, con esta asignatura en este OA, con esta otra asignatura en este otro. Esa es una revisión y los profesores tenemos que tener dominio, primero que todo, de los planes y programas de estudio, del currículum nacional, de las bases curriculares, etcétera. Y cuando uno tiene ese dominio, uno va mirando los OA, ¿cierto? Y va haciendo ese link, esa conexión. Porque finalmente, y lo vuelvo a repetir como lo dije al principio, siempre las innovaciones en el ámbito educativo por lo menos tienen como fin producir aprendizaje, mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, es muy importante, y agradezco la pregunta a la persona que la hizo, es muy importante que esa conexión esté claramente establecida. No ir a innovar por ir a innovar, sino que ir a innovar para alcanzar este otro gran objetivo que tiene que ver con conseguir procesos, aprendizajes de calidad de los estudiantes. Si fuera director, a lo mejor mi foco estaría en mejorar las prácticas de los docentes para que eso finalmente produzca nuevos aprendizajes, pero siempre el fin último va a tener que ver con los aprendizajes de los estudiantes. Genial. Y yo creo que es uno de los ejercicios igual más difíciles. Decir como, esto es lo que quiero enseñar, cómo lo hago a través de una innovación y no decir, quiero hacer esta innovación y de ahí veo que quiero enseñar. Bueno, también lo he Es dicho súper difícil. en otro momento y en otra oportunidad. Finalmente, esa es la pega nuestra como Sí, docentes. O sea, qué tan capaces somos, por ejemplo, de tomar el contexto y conectarlo con el currículum nacional. Qué tan capaces somos de tomar el contexto, la innovación y conectarlo con el currículum nacional. Esos cruces son la pega nuestra, ¿no? De nosotros. Porque yo si ahí invito a logramos los... hacer eso, si logramos hacer esos cruces, finalmente lo que vamos a hacer es mejorar nuestra propia práctica y vamos a simplificar nuestra vida como docentes. Ahí yo siempre invito a quienes tengan actividades concretas para hacer ese ejercicio, porque creo que es una cosa de un ejercicio, así como que uno se tiene que sentar y trabajar, que las compartan con los colegas, porque a veces uno dice, pero ¿cómo lo hago? ¿Pero cómo lo hago? Y hay ejercicios, hay actividades Mira, chiquititas que uno puede hacer, un mapa conceptual, no sé. Cuéntanos. muy fino para terminar. Uh-huh. En la aplicación que yo tengo, esa aplicación que está trabajada con mis estudiantes y con mis pares, con mis colegas, esa aplicación lo que permite es que uno seleccione, por ejemplo, habilidad. Las preguntas que están ahí alojadas incluyen objetivo de aprendizaje, incluyen contenido, incluyen habilidad, incluyen también nivel de complejidad. ¿Te fijas? Entonces, esas son cosas que están en el currículum nacional. Entonces, cuando yo genero una innovación que está considerando esos elementos que son parte del currículum nacional, entonces esa innovación me va a permitir poner en práctica, ¿cierto? Y llevar al aula lo que me está pidiendo, en este caso, el Ministerio de Educación. Genial. Vamos a ir a la última pregunta por el tiempo, que también la vamos
se la vamos a hacer a Fran y vamos a cerrar con Juan. Fran, quizás desde tu experiencia más como de la innovación y del emprendimiento, ¿qué estrategias recomendarías para poder convencer no a las grandes audiencias, sino a un posible socio, a alguien que se sume a tu equipo, pensando en que después le vamos a preguntar a Juan lo mismo, pero referido, por ejemplo, a convencer a la dirección o al jefe de UTP o a sus colegas? ¿Cuáles serían tus consejos? Y ya nos dijiste algo de la síntesis, pero profundicemos un poco en eso. Yo creo que es bueno partir por los más cercanos, porque así también uno puede tener feedback previo para después lanzarse a los que te conocen menos o no te conocen. Entonces, yo creo que eso también es interesante, poder ir preguntando qué es lo que te llama a ti la atención de esto que quiero transmitir, qué entiendes por eso, un poco hacer como el focus group que decía la encuesta que decía Juan, hacerla también previamente, creo que esa puede ser una buena práctica. A ver, las grandes empresas de marketing, Coca-Cola, las hacen, digamos. Entonces, y, digamos, utilizan distintas ideas y las testean y ven cuál es la idea que más, que mejor interpreta, la que es mejor recibida. En fin, yo creo que eso puede ser una estrategia. Lo otro también es que a medida que uno va logrando sumar gente, partiendo por la cercana, por ejemplo, que ellos también sean embajadores de tu idea y te ayuden a visibilizarla, un poco van como pavimentando el camino para que pueda ir fluyendo más fácil y van generando adherentes. Entonces tú tienes también que mostrar, oye, esta es mi idea, este es mi proyecto, ya, aquí están los beneficiarios, ¿cierto? Que son los estudiantes, cómo los voy a impactar a ellos, y aquí están todos mis adherentes, que ya los tengo aquí conmigo, entonces súmate tú también. A la gente le gusta también sumarse a algo y ser parte de algo colaborativo. Y en el caso del crowdfunding, justamente la idea es esa, que son muchos donantes aportando para un proyecto. Yo creo que esas ideas, bueno, usar también los distintos medios para llegar a las personas como usando el medio que más, digamos, correcto para esa persona. O sea, si uno va a ir a hablarle a gente más joven de repente, bueno, hacerlo a través de las redes sociales y más tirado para Instagram, ¿te fijas? Si vas a ir a hablarle a lo mejor a gente con que te has ido topando, que es de la comunidad y todo, de repente puedes hacerlo a través de un mail contando de qué se trata, pero algo más personalizado, no una cosa así como masiva que cambiaste el puro hola, todos y todas, no, sino que algo más específico y buscar a lo mejor estudiar un poquito quién es tu receptor para ver cómo planteárselo, tanto en el mensaje como en el mejor medio para poder llegar y ser mejor recibido. Eso. Genial. Muchas gracias, Fran. Vamos con Juan y aprovechamos después de despedirnos. Esta sería la última pregunta. Sí, bueno, respecto de la pregunta, obviamente que voy a poner algunos ejemplos. Si yo llego a donde mi director, por ejemplo, el director de mi colegio, y le llego contando un problema, el director me dice, bueno, tú eres uno de los 20, 30 o 40 profesores que llega contándome un problema. O sea, lo que yo tengo que llegar a contarle al director es una solución. Le planteo el problema y le llevo la solución a ese problema. Y esa solución puede que funcione o puede que no funcione. ¿Cómo yo me aseguro de que quizás a lo mejor sea la solución más adecuada al problema que yo llevo identificado? Bueno, primero investigo. Vuelvo a repetir lo que he dicho durante todo este rato. Investigo. Y con esa investigación, los seres humanos tomamos decisiones desde la emoción, pero las fundamentamos racionalmente. ¿Sí? Cuando uno va a pedirle al director que le apoye o que empuje algún proyecto, lo que uno tiene que ir a hacer primero es ir convencido, así como lo estoy haciendo yo. O sea, realmente tengo que ir a convencerlo y no puedo decir, señor director, ¿sabe que tengo una idea? No, tengo que ir yo convencido en primer lugar de que la idea que llevo, ¿cierto?, a la solución o la solución que llevo al problema que identifiqué es una solución que puede ayudar al crecimiento del colegio, a solucionar un montón de problemas, etcétera. Y luego de eso, ¿cierto?, tengo que convencerlo con datos, con información, con data, con estadística. O sea, tengo que ser capaz también de generar antecedentes que me permitan apalancar, que me permitan fundamentar adecuadamente mi idea para que la decisión, aquella parte racional que va a empezar a cuestionar,
toda aquella innovación tenga la respuesta ya anticipada previamente. Como te lo planteaba delante con respecto al ejemplo de, yo llegué a decirle al director, ¿sabe qué, director? La mayoría de mis estudiantes están diciendo que las mesas, la silla no les acomoda, pero aquí está la encuesta, ¿te fijas? O de pronto, ¿sabe qué? Necesitamos avanzar más en innovar, ¿cierto? O en aplicar la tecnología en nuestra sala de clase, porque la escuela está fotocopiando 700 hojas diarias. Entonces necesitamos ayudar al planeta. ¿Te fijas? O sea, ahí uno puede involucrar, ¿cierto? Otros elementos, otras variables que permitan fundamentar de mejor forma tu idea para que convenza, para que sea capaz de llevar, ¿cierto?, adelante el objetivo, que en este caso puede ser, ¿cierto?, una innovación, aplicar una innovación en un contexto determinado. Eso es como lo que yo recomendaría en primer lugar, así como a priori, porque van a haber resistencias, van a haber, o sea, eso es seguro, y tener claro que esas resistencias uno las puede, esa resistencia uno las puede controlar a partir de la información que pueda manejar y que pueda fundamentar nuestra innovación. Oye, algo también es que cuando uno lleva la data, uno dice, uy, tengo que haber realizado algún piloto, tengo que haber hecho las encuestas y todo, pero de repente basta también con tener bibliografía y conocer casos que hayan funcionado, y eso también puede ayudar, puede ser un antecedente más que pueda estar a la mano para poder convencer. Y yo creo que aquí, así como para cerrar, el optimismo y la perseverancia son dos características que están siempre presentes en los emprendedores. Hay muchas características, ya la creatividad, la apertura a recibir feedback, la adaptabilidad, pero yo creo que el optimismo y esa perseverancia, y el que la quiere la consigue, el que la sigue la consigue, tienen que estar presentes. Nunca perder la fe. Para terminar, ganar, ganar. Yo siempre digo, un día llegué donde el director de mi escuela y le pedí al jefe técnico que también que me acompañara y les dije, les tengo una buena noticia, la escuela va a recibir un proyecto de 9 millones de pesos. Pero necesito que las personas que trabajen en ese proyecto sean de acá de esta escuela. Entonces ganamos todos y que los recursos se queden en la escuela, o sea, que no se vayan al departamento de educación o al servicio local y que pasen por allá, que efectivamente se utilicen acá en la escuela, sean administrados por la escuela. De lo contrario, este proyecto se va a otro colegio. Entonces, uno también tiene que ser capaz de negociar esto. O sea, aquí también hay este optimismo que plantea Fran es muy potente, muy importante, y eso te va a dar pie también para que seas capaz de pararte, ¿cierto?, delante de tus jefes, de tus directivos, y decirle, o sea, esta es una apuesta, y esta apuesta tiene un fin último que a usted también, y hay que mostrarle ese lado, esa cara, a usted también le va a ser útil, muy útil, porque aquí estamos hablando del colegio, estamos hablando de los aprendizajes de los estudiantes, estamos hablando de, por ejemplo, inclusive tal vez aumentar matrícula, no sé. Entonces, hay que mostrarle también qué es lo que hay que hablarle respecto de lo que el director quiere escuchar o de lo que el jefe técnico quiere escuchar respecto de la innovación que uno va a llevar. También tiene que tener clara esa otra mirada, porque eso también va a permitir convencer. Bueno, vamos a ir cerrando esta conversación, que fue muy entretenida, muy profunda, y que creo que fuimos a puntos bien poco hablados. Muchas veces se habla del producto final y poco de cómo se llegó a eso, y creo que por ahí hay harto que mostrar, que contar, para poder inspirar a profesoras y profesores de Chile y del mundo a que se sumen al desafío de innovar en educación. Así que agradecemos a nuestros panelistas, a la Fran, a Juan y a Mariana, que nos estuvo acompañando con las preguntas, y los dejamos invitados a participar del Premio Elige Innovar. Es una súper experiencia, ya lo hablamos, para abrir su propuesta y dar ese primer impulso a la iteración que los va a poder llevar de tener solo una idea a generar una experiencia de innovación transformadora. Así que un abrazo grande. Chao Juan, chao Fran, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. De nada, estamos felices de haber podido estar con ustedes y bueno, que tengan un buen final de día. Muchas gracias. Saludos. Chao, chao, que estén muy bien. Chao.